Solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día lunes 23 de abril del año 2018. Estamos en vivo y directo desde los estudios del canal de noticias de Nicaragua, CDNN. Más adelante vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país, la necesidad de darle paz a Nicaragua. Nos va a acompañar el reverendo Miguel Ángel Casco. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El gobierno ha revocado la resolución del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, que ha provocado protestas y el rechazo también del sector privado. Ayer, en una cadena nacional, el presidente de la República, Daniel Ortega, anunció la resolución del Consejo Directivo del INSS, revocando su propia resolución del día 18 y creando una mesa de diálogo con el sector privado y pidiendo que el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, asuma como garante y testigo de estos diálogos que, dijo el gobierno, está dispuesto a escuchar todos los planteamientos del sector privado. El COSEP va a realizar esta tarde, una marcha. Ha aceptado el diálogo con el gobierno. Es una marcha de las empresas del COSEP y sus trabajadores a partir de las 3 de la tarde hoy en Metrocentro, en donde se van a congregar. En las noticias internacionales, ayer se realizó el primer debate presidencial en México, en donde Andrés Manuel López Obrador sobrevivió sin arriesgar al primer debate en México. Todos los candidatos oponentes quisieron, o mejor dicho, lo atacaron, quisieron descalificarlo, pero Andrés Manuel López Obrador se mantuvo bien, moderado, ponderado, no cayó en la trampa de los adversarios. En tanto, esta mañana en Kabul, 2 atentados del Estado Islámico contra centros electorales han dejado 57 muertos en Afganistán. El grupo yihadista ha reivindicado la autoría del ataque suicida a un centro de registro de votantes, parte del accionar de este grupo terrorista en esa parte del mundo. En Estados Unidos, una guerra contra todos no funciona, le ha aconsejado el presidente de Francia al presidente Donald Trump al inicio de su visita a Estados Unidos. Emmanuel Macron dijo en la Fox News que no se hace la guerra contra tus aliados, al referirse a los aranceles a las importaciones de acero y de aluminio que el presidente Trump ha decidido implementar como parte de su política proteccionista económica interna. Los aliados, como Francia, le está recomendando no agredir a los aliados. En tanto, en la frontera con Ecuador hay una nueva guerra, dice el gobernador de Nariño, colombiano. El departamento de Nariño, en especial Tumaco y la zona fronteriza con Ecuador, no vive tiempos de paz. Ahora es el centro de operaciones de grupos armados que luego de la firma del acuerdo de paz con la FARC ocuparon terrenos dejados por la antigua guerrilla para sembrar miedo entre la población. En esta zona de la frontera es donde fueron capturados o retenidos, secuestrados los periodistas del diario El Comercio, que luego fueron asesinados hace 2 semanas en Ecuador y que tiene conmocionado todavía a ese país. Los candidatos a presidentes en Brasil suman más de 160 investigaciones judiciales. Por lo menos 15 de los 20 políticos que pueden ser candidatos para participar en los comicios presidenciales de Brasil en el próximo mes de octubre son objeto de más de 160 investigaciones en tribunales del país, dice esta mañana un reportaje del diario El Clarín de Argentina. Todos son sospechosos de corrupción y están bajo investigación, pero al expresidente Lula no le permiten ser candidato presidencial y le pusieron 12 años de cárcel.
El presidente Donald Trump va a encabezar los esfuerzos para la desnuclearización del régimen de Kim Jong-un, así lo afirmó la diplomática estadounidense Kelly Clough en el marco de las reuniones de cancilleres del Grupo G7 en Toronto, Canadá, quien agregó que el tema es una de las principales prioridades en este momento del presidente Trump. Hay avances sustantivos entre las negociaciones con Corea del Norte para cesar todo trabajo nuclear, propiciar el clima adecuado para que en los próximos meses el presidente Trump y Kim Jong-un puedan reunirse y verse cara a cara, y propiciar también paralelamente un entendimiento con Corea del Sur y buscar la unificación de las dos Coreas, que sería un hecho sumamente trascendente. Se denuncia que en Guatemala han crecido los casos de muertes violentas de mujeres. La Fundación Sobrevivientes, una defensora de mujeres víctimas de la violencia en Guatemala, dio a conocer que un total de 722 mujeres fueron asesinadas de manera violenta solo el año pasado, dice este informe, en Guatemala. Dramática la situación en el vecino país. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el reverendo Miguel Ángel Casco. No se vayan y tendremos otras noticias. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Y que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.
mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Les dejamos el número de WhatsApp para los que quieran participar esta mañana, enviar preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo también para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Quiero darle la bienvenida al reverendo Miguel Ángel Casco. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por Vamos a hablar de toda la situación que ha estado ocurriendo en el país. Solo quiero referirme a lo siguiente. Ayer, después de la tarde en que el presidente de la República apareció en cadena nacional anunciando la revocación de la resolución del Consejo Directivo del Seguro Social, ciudadanos salieron a protestar en diferentes partes de Managua, la carretera sur a la altura de Serranías, aquí en la carretera Masaya, en las orillas del edificio de Movistar, otros lugares también de Managua, en otros departamentos de manera pacífica, como debe ocurrir siempre, que la Constitución política del país garantiza a todos los ciudadanos el derecho de movilización y de protesta. Se mantuvieron ahí muy bien, tranquilos, no ocurrió absolutamente nada. La policía se encontraba resguardando más bien negocios, centros comerciales, instituciones públicas por los saqueos que ocurrieron en horas de la madrugada. Las autoridades tendrán después que decir quiénes fueron los autores de esos saqueos, si fueron realmente delincuentes o había gente política interesada detrás de eso. La policía tendrá que esclarecerlo cuando sea oportuno. Pero en horas de la noche, después de 8:30, 9 de la noche, comenzó las redes sociales a decirse de que la policía estaba entrando por la parte de atrás de la Universidad Politécnica UPOLI y que grupos de jóvenes que estaban allí estaban siendo reprimidos y que la policía estaba disparando a matar. Inmediatamente el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, tuvo una decisión muy oportuna, envió a un grupo de sacerdotes, al padre Buanerges Carballo y el padre Michael. Quiero mostrarles la página web de la Curia Arzobispal de Managua, en donde se hace saber que el padre Buanerges Carballo acompañó al ingeniero Telémaco Talavera en una ambulancia y fueron trasladados a la parroquia de La Cerrita, en donde fue entregado a su equipo sano y salvo, y nunca estuvo secuestrado. De igual manera informa que el ingeniero Talavera llegó por su cuenta en una ambulancia a la UPOLI. Y más abajo hay otro comentario en donde dice que el padre Michael Monterrey informó que el ingeniero Telémaco Talavera
nunca estuvo secuestrado en la UPOLI, él llegó por su cuenta y después de hablar con los estudiantes se logró retirar sin ninguna alteración ni violencia, y hace saber el arzobispo que sacerdotes de la arquidiócesis de Managua, siguiendo indicaciones de su eminencia cardenal Leopoldo Brenes, fueron a la UPOLI mediando sobre la situación de los estudiantes y siguen orando por la paz. Después, el ingeniero Talavera dio unas declaraciones a medios oficiales diciendo que había tomado la decisión de ir a la UPOLI y que había sido retenido, secuestrado, usan la palabra, por los grupos de estudiantes que estaban ahí. A esa fotografía es de la medianoche, en donde él aparece acompañado del viceministro de Gobernación Cañas, y dice que fue llevado a una aula y denunció que habían sectores estudiantiles que lo hostigaron con claras intención de agredirlo, y que él fue para mediar y que en efecto confirma que habló con el padre Boanerges Carballo. Hasta ahí la situación bien, pero se insistió mucho en que la policía había llegado a reprimir a los estudiantes. Eso obligó a que el subdirector de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, diera unas declaraciones inmediatamente después para aclarar que la policía no tenía ninguna presencia en la Universidad Politécnica UPOLI. Dijo que eso era producto de un enfrentamiento que había, eran pandillas detrás del sector del recinto universitario Pedro Arauz Palacio, en el barrio Georgino Andrade, y que habría causado supuestamente personas lesionadas con armas hechizas que portaban jóvenes que integran estos grupos. Y luego se informó que en efecto había llegado la ambulancia porque habían muchachos heridos y que había una persona muerta. Aún no se ha confirmado si es cierto que hubo una persona muerta y no se ha dado a conocer oficialmente la identidad de esa persona. Eso sigue siendo lamentable porque toda pérdida, sobre todo de vidas humanas, es lamentable, condenable, rechazable. No puede ser que en Nicaragua sigamos confrontándonos entre hermanos, perdiendo la vida de jóvenes valiosos. ¿Y quiénes están perdiendo la vida? Tristemente, los pobres, los trabajadores, muchachos jóvenes profesionales y trabajadores y jóvenes estudiantes que con derecho, equivocados o no, con razón o no, estaban participando en estas protestas y que perdieron la vida, muy lamentable. También ayer en horas de la noche se reunió el Consejo Superior de la empresa privada COSEP, emitió un comunicado que quiero darle lectura íntegramente. El COSEP reitera su posición del día 21 y da a conocer lo siguiente: reconocemos y valoramos que la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el gobierno haya derogado el decreto ejecutivo que generó esta crisis social. Honramos el sacrificio en vidas, convicción y valor de nuestra juventud, que está logrando la oportunidad que los nicaragüenses podamos comenzar a dialogar sobre los temas que la nación está demandando para construir una Nicaragua próspera y democrática. Valoramos como relevante que este diálogo incluyente sea garantizado por la Conferencia Episcopal y apelamos su inicio urgente. Invitamos a los nicaragüenses a la caminata por la paz y el diálogo este lunes 23 de abril a las 3 de la tarde en la rotonda de Metrocentro y a participar de forma pacífica y cívica. Y exigimos a la Policía Nacional para que actúe conforme a sus facultades constitucionales a garantizar la seguridad y el orden público. Bueno, esperamos que esta situación pues no trascienda después de la revocatoria de la resolución del Consejo Directivo del INS, que era lo que inició las protestas, porque se dijo que aquí había que proteger el salario de los jubilados, de los pensionados, y se convocó unas manifestaciones que, bueno, ya todos ya las conocemos, y que ojalá, repito, que esto no trascienda y que se restablezca la paz y la estabilidad en el país. Reverendo, sus comentarios iniciales. Bueno, gracias por la invitación. Lamentablemente comparecemos en esta mañana a un programa matinal con mucho dolor, con mucha tristeza por las pérdidas humanas de jóvenes, hombres, vidas que no se podrán reconstruir. Nosotros podemos reconstruir los edificios destruidos, los edificios quemados, las carreteras,
pero no podemos reconstruir, revivir a los muertos. Muertos que están ahí para demandar una superación en nuestros niveles de conciencia, donde nos obligan a reflexionar a todos sobre nuestro andar y transitar, y que indudablemente confiamos que no se den más muertes, más derramamiento de sangre, y que la decisión del presidente Daniel, del gobierno, de dejar sin efecto la resolución inicial del INS, pueda ser un instrumento, un puente que nos lleve a todos a un mejor entendimiento y que sepamos administrar este dolor. Yo creo que los que hemos perdido seres queridos en una situación trágica, sabemos lo que es el dolor. En mi caso personal, en la guerra de la revolución, yo perdí a 3 hermanos y como 4 o 5 primos hermanos. Sé lo que se siente cuando un ser querido pierde su vida en enfrentamientos, en una guerra o en cualquier situación. Entonces, nosotros tenemos que saber administrar este dolor, pero no quedarnos sucumbidos en el ayer, en el pasado, sino que levantarnos y todos contribuir, digo todos, no solamente una parte, porque algo que me impresionó mucho de lo que dijo el presidente Daniel ayer, evocando las palabras del Papa Francisco, que no existe una acción violenta buena y una acción violenta mala. Todo acto violento, venga de donde venga, no es positivo. Y en esto nosotros tenemos que hacer un alto y decir, bueno, ya lo pasado no lo podemos reconstruir, pero a partir de hoy yo quiero ser un hombre, una mujer constructora de paz, de armonía, de bienestar. No quedarnos atrapados en el pasado, aunque estamos adoloridos y muchos tristes. Sin embargo, tenemos que saber avanzar como hombres que somos de fe, porque estamos hablando de una población cristiana, católicos y evangélicos, que creemos en el Dios de la vida y que estamos llamados a ser constructores de paz y no destructores. Ya que digo esta frase, una de las imágenes que me impresionó mucho ayer fue ver a una niña de unos 12 años levantando adoquines de donde se había destruido y ella poniendo los adoquines en un acto de construcción. Ese mensaje, esa imagen, ojalá que le dé la vuelta al mundo y no solamente la imagen de la violencia. Una niña, no sé si estaba descalza, agarrando adoquines de una barricada y poniéndolos en su lugar. Eso debe de pesar mucho en el mensaje de nuestro accionar. Tenemos que ser hombres y mujeres que no estemos en la fila y en la lista de los que destruyen, sino en la lista y en la fila de los que construyen. Y esto es importante, porque estamos abocados a un conflicto complejo, ¿verdad? Pero la acción nos va a llevar a dar pasos, yo creo, más positivos en estos días. Y ojalá que, yo anoche me comuniqué con el cardenal Brenes y le comunicaba como pastor, presidente de la Coordinadora Evangélica, nuestro respaldo en oraciones, y también me comuniqué con el presidente del COSET y plantearle que era urgente, a lo inmediato, reunirse para buscar una solución, una alternativa a esta situación y donde todos los nicaragüenses contribuyamos al bienestar de nuestro país. El cardenal Brenes le manifestó si va a ser parte del diálogo, porque no hemos conocido ninguna declaración de la Curia Arzobispal de Managua para saber si el cardenal Brenes va a ser parte del diálogo. Todavía no lo sabemos. Bueno, él públicamente no lo ha dicho, pero en la comunicación que tuvimos, él pidió que oráramos por él en este momento, que él tiene que tomar decisiones muy importantes y yo creo que es responsabilidad de todos, católicos y evangélicos, orar para que en este momento todos los que se sienten en torno a esa mesa se dejen influenciar por el espíritu de sabiduría y discernimiento, espíritus que ayudan a que nosotros podamos decir sí a lo que conviene y decir no a lo que no conviene, porque la paz tiene enemigos, tiene adversarios, y la figura bíblica que se nos presenta más evidente es la acción de Satanás, que él viene a matar y destruir, porque esa es su tarea, esa es su acción, y él tiene aliados que trabajan en esa dinámica. Entonces, pero por otro lado la palabra dice, bienaventurados los constructores de paz. Entonces, todos los que se sienten en esa mesa
tienen que ir con un espíritu de búsqueda de un consenso, de un entendimiento y saber que como hombres cristianos están ahí, independientemente de las diferencias políticas, ideológicas, hay un común denominador. Creemos en el Dios de la vida y tenemos que dar ejemplo en ese sentido. Y yo creo de que tenemos que estar abocados a esto. Yo llamo a los cristianos de este país que no seamos observadores como los que están en un estadio viendo jugar, sino que seamos protagonistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mientras se sienten en la mesa, podamos estar orando, pidiéndole al Señor que intervenga en las mentes, en los corazones de los que estén sentados en esa mesa. Y yo espero yo decía que anoche mismo deberían de reunirse, pero esperamos que el momento se dé y que tengamos resultados positivos. Bueno, yo creo que para cualquier dirigente religioso y la iglesia misma no puede negarse al diálogo o a ser testigo o mediador de un diálogo en situaciones como la que vive Nicaragua, porque ese es el papel precisamente de la iglesia, ser mediadora, llamar al diálogo, aún en las circunstancias más difíciles. Lo hemos vivido antes, porque si aquí ponemos condiciones de que no voy al diálogo por esto, no voy al diálogo por el otro, hay que hacer el diálogo y crear las condiciones, pero estando sentados todos a la mesa. Y creo que de todas estas circunstancias que ha pasado el país, dolorosas, porque aquí todos han perdido, porque fracasaron al no poder sentarse a dialogar antes, tuvo que ocurrir toda esta dramática situación. Hay lecciones de las cuales reflexionar, no diría aprender, reflexionar y tomar decisiones lo más ponderadas para el futuro. Quiero darle paso inmediatamente a comentarios y preguntas de nuestros estimables televidentes esta mañana. Los que están detrás de un celular o una computadora incitando al odio, al vandalismo y la muerte, ahí están sus resultados por la falta de tolerancia, repitiendo la misma historia, atraso social y económico. Nada de lo hecho hasta este momento tendrá un efecto positivo, va en detrimento de todos los y las nicaragüenses. Está en manos de todas y todos ser partícipes de la construcción de un diálogo constructivo y en paz, opina el televidente. Otro televidente dice: buenos días a todos, Adolfo, los jubilados y pensionados pedimos que sea incorporado en la mesa del diálogo el señor Manuel Ruiz, experto en seguridad social, como representante de los miles de jubilados y pensionados. Una buena propuesta. Dios te bendiga, hermano, necesitamos ver a la UPOLI libre de policía, solo así creeremos al comisionado Francisco Díaz, necesitamos ver por tu canal las imágenes, Dios guarde a todos los nicaragüenses. Otro televidente comenta: sería bueno que el sector cristiano evangélico forme parte del diálogo también, no solo los hermanos católicos, también tenemos derecho. Y otro televidente más comenta: buenos días, Canal 23, deberían suspender el trabajo también, ya que no hay buses y más bien vamos arriesgándonos, esto ya es el colmo. Bueno, no sabía que había problemas de buses, yo me vine bien temprano para el canal, pero ojalá que las autoridades escuchen que los trabajadores tienen problemas para llegar a sus trabajos y que los empleadores del sector público y privado pues sean, ¿cómo decir la palabra?, comprensivos con los trabajadores que lleguen tarde o que no puedan llegar. Sus comentarios a los comentarios de los televidentes. Creo que hay buenas propuestas de los televidentes y qué bueno que estamos utilizando las redes sociales de manera propositiva y muy importante. Creo que la propuesta que hacen los hermanos jubilados de que esté uno de ellos ahí, un experto, yo creo que sí es importante porque son ellos no solamente beneficiarios, sino también protagonistas de este asunto. En cuanto al tema de los buses, yo ahora que venía también para esta ruta pude observar que efectivamente hay pocos buses, hay muchas personas caminando, otros en sus paradas esperando los buses, y yo creo que a partir de las próximas horas esto puede normalizarse. Estamos diríamos en el primer día después de todo esto que ha pasado y todavía con algunos pequeños conatos en algunos lugares. En cuanto a la no presencia de policías en la UPOLI, bueno, esto sería bueno que las autoridades de la UPOLI lo puedan certificar, la rectoría de la UPOLI o la misma Convención Bautista, porque yo creo que sería interesante ver a los pastores bautistas en la UPOLI, porque es una instancia que pertenece a la Convención Bautista.
y no sé por qué no han estado ahí presentes. En cuanto a la presencia o participación de evangélicos en el diálogo, ya sea como observadores o garantes, yo creo que sería ideal, sería importante, pero esto va a depender también de cómo se maneje este proceso. Yo no creo de que la conferencia episcopal o el mismo cardenal Brenes, con quien tenemos buena comunicación, pueda objetar presencia nuestra de evangélicos ahí. Más bien esto vendría a enriquecer de manera comunitaria, ecuménica este asunto, pero El problema es que el sector evangélico tiene tantos líderes diversos, no tienen una jerarquía. ¿Cómo ponerse de acuerdo quién debe ir en representación de todo el sector evangélico? Efectivamente, usted lo ha dicho, en los últimos años nosotros carecemos de un liderazgo de consenso. Aquí en Nicaragua hubo un líder que sí generó consenso social y en algunas esferas políticas, como es nuestro querido hermano y recordado doctor Gustavo Parajón. Él pudo generar consenso y nos sentíamos representados cuando él estaba en la Comisión de Paz y en otras acciones. Pero en los últimos años los liderazgos evangélicos están segmentados, por un lado uno, por otro lado otro. Nos ponemos de acuerdo en algunas tareas en conjunto, en temas sociales y políticos. A veces hay divergencias, pero yo creo que en esta circunstancia, si el gobierno, si el presidente Daniel dijera, bueno, las distintas organizaciones evangélicas pónganse de acuerdo y nombren 3 delegados como observadores, no como garantes ni como participantes del diálogo. Yo creo que son otros los actores los que tienen realmente la responsabilidad y dieran, bueno, tienen una cuota de 3 o de 2, lo que sea, pónganse de acuerdo. Entonces ya habría un mecanismo para ver si nos ponemos de acuerdo, donde esté el CNP, la Alianza Evangélica, la Fraternidad de Iglesia, donde esté la Coordinadora Evangélica que yo presido y otras organizaciones que representan a otras iglesias, ponernos de acuerdo. Yo creo que sí tenemos capacidad de ponernos de acuerdo siempre y cuando se nos permita eso. Yo creo que, pero si no hay ningún evangélico ahí presente y nada más está el cardenal Brenes con los que él designe, yo creo que tenemos que respaldar también esa presencia y no ponernos con celos, decir, bueno, esto no es correcto porque no estamos nosotros. Lo importante es que se dé aquí una solución, esté quien esté. Lo importante es que Nicaragua se levante en paz. Es importante la convocatoria del sector privado para manifestarse esta tarde. Dice la convocatoria por el diálogo y la paz de Nicaragua. No es en contra de, sino a favor del diálogo y de la paz de Nicaragua. Eso va a ser un aspecto muy importante. Quiero darle paso a más comentarios y preguntas de los estimables televidentes esta mañana. Buenos días. Es lamentable que ocurra esto, pero solo un diálogo puede resolver dicha situación y sobre todo poner a Dios sobre todas las cosas. No podemos pelear entre hermanos con violencia, nadie gana. Otro televidente comenta, aquí en León está paralizado el transporte. Tal vez las autoridades toman nota. En realidad no creo que sienta el dolor de los caídos, porque nunca vi a la iglesia evangélica ayudar a los muchachos. Más bien vi una iglesia católica apoyando a las personas. Pero bueno, no soy quien para juzgarlo, pero la verdad quedaron cortos. Hay que preguntarle qué opina sobre la censura de los medios y qué opina de los medios oficialistas del gobierno y si cree que los estudiantes fueron los que hicieron el saqueo. Otro televidente comenta, no hay transporte y a falta de seguridad de parte del gobierno no se puede ir a trabajar. Los comentarios. Bueno, solamente hay un planteamiento que nos demanda una respuesta. El televidente dice que él no miró a la iglesia evangélica. Yo le creo que él no la miró, pero el hecho que él no la haya visto no significa que no haya estado presente. La iglesia evangélica ha estado presente durante todo este tiempo, no solamente con oraciones, sino también con acciones, con propuestas dentro del marco que se puede hacer. Entonces, querido televidente, la iglesia evangélica está presente y estuvo presente. Ayer mismo el presidente de las Asambleas de Dios se trasladó para Bluefields a acompañar a las familias del hermano caído que asesinaron, hijo de un pastor presbítero de las Asambleas de Dios en Bluefields, y la iglesia está presente con sus distintos actores
Ayer mismo tuvimos varias reuniones y hemos estado en comunicación con distintos sectores y incidiendo donde podamos incidir y sobre todo actuando en fe. En cuanto a que quienes produjeron los saqueos, yo creo que yo trato de no creer que estudiantes se hayan involucrado en esto. Saqueos, disturbios, destrucción que vino de alguna manera a ensuciar todo lo que era tal vez una demanda justa de la huelga. Esto fue rebasado a lo mejor por los mismos estudiantes y esto es algo que tenemos que reflexionar. Toda esta vertiente de personas que con facilidad destruyen, roban y saquean, están presentes ahí. Fue como un detonante que nos dijo, no, todavía aquí hay estos nicaragüenses que actúan de esta manera. Entonces yo creo que eso no debe estar siendo aplaudido por nadie. Yo creo que en este momento nadie está alegre con lo que ha pasado. Ni los saqueos, ni la destrucción de las instituciones públicas, sí, porque hubo muchas instituciones que fueron incendiadas. Los saqueos comenzaron en la ciudad de Masaya. Masaya, sí. Y yo decía que hay que reflexionar sobre todos estos acontecimientos, las autoridades del gobierno, sector privado, sociedad en general, estudiantes universitarios, todos los nicaragüenses estamos llamados a reflexionar como sociedad que somos, qué hicimos, para dónde vamos y qué queremos. Y cualquier molestia, cualquier frustración, cualquier situación que no me guste del gobierno, cómo canalizarla o cómo expresarla sin que desborde a la violencia que vimos en estos días. Yo creo que todos los nicaragüenses tenemos derecho a expresarnos, ¿verdad? No ofender al otro por los medios, no deslegitimar al otro, no destruir con nuestras palabras, porque las palabras tienen mucho más fuerza a veces que un golpe. Entonces tenemos que trabajar en eso y aquí yo creo que se debe de garantizar la libertad de movilización de los nicaragüenses, de manifestaciones, protestas pacíficas como se da en cualquier parte del mundo, pero una cosa es una protesta pacífica, otra cosa es una acción delictiva, destructiva contra la propiedad privada o contra los bienes públicos. Yo creo que hay que saber diferenciar aquí. Una es la demanda de los estudiantes y otra la acción de los vandálicos. Y yo quisiera escuchar a los estudiantes cuál es su posición sobre la destrucción realizada por los vandálicos que robaron y destruyeron. Ellos aún no han dicho nada sobre ese tema. Y yo creo que la población debe saber diferenciar eso. Una cosa es la demanda justa o no, correcta o no del estudiante, pero están en su derecho. Y otra cosa es la acción de aquellos que se han aprovechado de esta situación, destruyendo, matando y haciendo cosas que no son correctas. Pero bien, lo importante ahora es cómo damos el próximo paso. Usted decía una palabra correcta, hagamos el diálogo. No llamemos al diálogo, no propongamos diálogo, hagamos el diálogo. Y el diálogo se va a hacer con los actores que están ahí. Yo creo que la propuesta que se integre a un representante de los jubilados en este diálogo, un experto en el tema, que cuando se vaya a tocar el tema de la seguridad social, es muy importante. Y que el gobierno ha dicho, nosotros queremos escuchar todas las propuestas que hay. Al grado que el gobierno no está cerrado a un tema. Dice, bueno, podemos comenzar con este tema, pero aquí está el abanico abierto. Aquí está la mesa abierta. Traigamos a la mesa todo aquello que nos preocupa, todo aquello que creemos que debe mejorarse. Y creo que esta es una gran oportunidad de la sociedad nicaragüense de hacer propuestas concretas y que se abra una mesa no coyuntural, sino un diálogo permanente. Yo creo que no perdemos nada en establecer un diálogo permanente, así como se ha establecido un diálogo tripartito, gobierno, empresa privada, trabajadores, un diálogo permanente con aquellos sectores que dicen, bueno, yo quiero aportar, quiero contribuir, bienvenido sea ese aporte. Yo creo que el presidente Daniel, como lo ha expresado, están abiertos a escuchar todo aquello que la población, que los sectores deseen exponer en esa mesa de diálogo. Algo que me preocupa después de toda esta situación y de leer tantos correos, Twitter, mensajes por WhatsApp, publicaciones en Facebook y en otros lugares, publicaciones en Internet,
Vi mucha frustración en mucha gente, mucha molestia, odio, resentimiento, peleándose incluso familias, uno contra otro, criticándose en las redes sociales, amigos, unos eliminando a otros que los tenían de contacto en las redes sociales, porque no piensan como yo pienso en este momento y porque no hacen lo que yo quiero que se haga en este momento. Es decir, vimos un nivel también alto de intolerancia y de respeto a las opiniones de los demás, incluso colegas periodistas atacando uno a otros porque este no piensa como yo o yo quiero que aquel se sume a las protestas en las cuales yo estoy participando. Ese nivel de intolerancia en la sociedad creo que nos ha fracturado, nos hemos quedado fracturados como sociedad y debe comenzar un proceso. ¿Cómo hacer para reconciliarnos entre los nicaragüenses? ¿O es que estábamos engañados y no estábamos reconciliados como a lo mejor creímos? Permítame darle respuesta a mi comentario después de las preguntas de los televidentes. Buenos días. Es lamentable que ocurra esto, pero solo un diálogo puede resolver dicha situación. Esto ya lo habíamos leído, que la violencia nadie gana. Tenemos otro televidente que comenta o que pregunta, mi respeto al pastor, pero la Iglesia Católica no trata de creer en los jóvenes, cree en ellos. Y por esa razón los defendió hasta el final, ha dado la cara por ellos para calmar a la población. Otro televidente comenta, Pastrán pide opinión en relación a la posibilidad de que el general retirado pueda participar en las negociaciones como mediadores y garantes en las negociaciones junto al cardenal Brenner, dice Humberto Ortega. Otro televidente pregunta o comenta, no vemos pastores evangélicos ahí y vemos más bien apoyando al gobierno con las reformas al INSS. Y otro televidente, buenos días, ¿por qué no hay buses? Están vacías las calles por falta de buses. Y uno más, Daniel Ortega dice que es normal esas protestas, en Grecia mencionó, estamos en Nicaragua y no se puede justificar la represión y asesinato de periodistas, estudiantes y policías del pueblo. Sí, no, efectivamente, ninguna muerte tiene justificación, ninguna. Y yo creo que aquí deberá abrirse un proceso de investigación a fondo sobre todas las muertes que se han ocasionado. Es decir, si aquí han habido grupos, por ejemplo, que han autorrepresentados como miembros de la policía y que las redes sociales han señalado que la policía ha atacado X o Y lugar, y si han sido otros grupos que en el afán de boicotear el diálogo han querido provocar en últimas horas acciones violentas, aduciendo que es la policía, eso debe de investigarse y debe de indicarse realmente quiénes son los ideólogos que están detrás de ese operativo, actuando como que son policías y tal vez son otros actores, porque en situaciones como estas hay mentes que están fraguando qué hacer, porque hay personas que no quisieran ver que este diálogo esté ahí. Lamentablemente hay nicaragüenses que están en contra de la paz, en contra del diálogo, descalifican al gobierno, descalifican a la Iglesia Católica, descalifican a la empresa privada, descalifican a los evangélicos, descalifican a todo mundo. Hay segmentos de eso que luego sus posiciones son amplificadas y multiplicadas por algunas redes y hay quienes llegan a creerse. Es decir, es terrible ver cómo hay personas que pueden caer en situaciones fatalistas por esa situación. Entonces yo creo que lo importante es que podamos respetar la vida, el derecho a la libertad, los derechos humanos y todo lo que esto significa. Que si es importante la presencia del general en retiro Humberto Ortega, bueno, eso lo van a determinar los grupos que decidan si él representa una fuerza o se adhiere a una propuesta. Él ha venido haciendo propuestas muy importantes en los últimos años y meses en cuanto al diálogo, ¿verdad? Habría que ver si él tiene interés de ser uno de los protagonistas o estar él únicamente a otro nivel, eso lo va a decidir. Pero yo creo que lo importante es que todos contribuyamos y que no nos pongamos solamente a criticar y a descalificar, sino a proponer y a hacer todo aquello que está a nuestro alcance donde estemos.
Y lo de los buses que nos pregunta la población que está preocupada, tenemos reporte de que en efecto, por lo menos en Managua y en León, no todas las rutas del transporte urbano colectivo están trabajando. Ojalá que en el transcurso de las horas se pueda recuperar la normalidad del transporte colectivo. Me decían a través de unos mensajes que hay también taxis, pocos taxis trabajando y están cobrando muy caro. No hay que aprovecharse de la situación para abusar con las tarifas. Y insistimos en que los empresarios en este momento sean comprensivos con sus trabajadores que lleguen tarde hoy por estos problemas del transporte público en Managua. Le decía que hoy amanecimos, o ayer habíamos amanecido, como una sociedad fracturada en donde un grupo está contra el gobierno, otro está a favor del gobierno, pero hay un gran sector de la población que no está siendo tomada en cuenta por los dos grupos extremos, porque hay extremos en ambos grupos. Hay gente moderada, pero también hay otras cabezas calientes. Y la gran mayoría de los nicaragüenses no está siendo tomada en cuenta y que son los más afectados. Porque si se cierra una empresa, porque hay una convulsión en el país y la empresa se va, se cierra la zona franca, miles quedarán sin empleo y los que van a pagar los platos rotos son los pobres, que ni siquiera van a poder trabajar, no van a cotizar al Seguro Social y vendrá una situación dolorosa económica para Nicaragua. Nadie quiere el retroceso. Decía ayer que cuando no nos hemos podido poner de acuerdo en el pasado, fuimos a la guerra y ya sabemos lo que trae la guerra y hemos retrocedido 50 años. Pero vi mucha gente frustrada, molesta, resentida, expresando odio, resentimiento contra amigos, contra familiares, porque uno es sandinista, porque el otro no es sandinista, porque uno es de la oposición, el otro es de la sociedad civil. ¿Cómo hacer ahora para reconciliar esas posiciones? Yo creo que en términos generales esto provocó una conmoción social, una conmoción emocional. Muchos jóvenes no salían de su asombro. La generación que no vivió la guerra, creo que entraron en un shock, en una situación. ¿Qué está pasando? Es decir, nos despertamos en paz y ahora nos levantamos con esta situación terrible. Yo creo que hay un trauma que se está generando ahí y especialmente aquellos que son víctimas de las redes sociales. Hay personas, hay jóvenes que creen todo lo que ven en las redes, en el Facebook, y eso es gravísimo porque puede llevar a una histeria colectiva y eso tiene que tratarse también de manera muy profesional. Ahora, en cuanto a la reconciliación, hermano, ni la paz ni la reconciliación se logra por decreto, es un proceso. Aquí se dio un inicio de reconciliación, pero no estamos reconciliados. Es decir, como quien dice, vamos a poner una firma que ya nos reconciliamos, ¿no? Es un proceso permanente. Esta situación vino a que salieran a flote, a la superficie, profundas raíces de amargura. Mucho rencor acumulado, a lo mejor silencio acumulado, ¿verdad? Y entonces esto es como una olla de presión que se quebró. Se quebró esta olla de presión y entonces salió todo ese vapor, ese calor interno que estaba, como un volcán en erupción. Yo creo que en esta semana Nicaragua fue un volcán en erupción, ¿verdad? Y esto debe de tener una solución, lógicamente. No podemos vivir en esa dinámica. Ahora, bueno, ya no podemos reparar, no podemos reconstruir aquello que es lo más valioso como es la vida, pero sí podemos evitar que vuelva a ocurrir. ¿Verdad? Hay un pensamiento que dice no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestras cabezas. Eso sí lo podemos evitar. Y todos nosotros comprometámonos a ser hombres y mujeres que evitemos la muerte y que ningún nicaragüense más por estas situaciones pueda ser víctima y que tenemos que lograrlo. Eso creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Tengo más preguntas de los estimables televidentes y comentarios esta mañana. Vamos a darle paso inmediatamente. Buenos días. No me convence la respuesta del hermano. Yo soy cristiana y no he visto tampoco a la Iglesia Evangélica ayudando
a los muchachos ni siquiera con agua y tampoco manifestarse sin temor ante las atrocidades del gobierno. Pareciera que le temen a Ortega o ya antes han sido comprados por prebendas del gobierno, y si estuvieron en Bluefield fue por su compromiso con las asambleas de Dios, porque no había ninguno en la vela y entierro de los 28 muchachos o de los 28 muertos. Hemos estado en constante ayuno y oración, dice otro televidente, en intercesión por nuestro país y por la vida de cada una de las personas que dan la cara por todo un pueblo y por una solución correcta. El Señor use a quienes están al frente de las negociaciones y el Señor les ilumine para la victoria. Otro televidente comenta: la Iglesia Evangélica ha sido la que estuvo más presente porque nuestras oraciones por el país han sido poderosas y nuestra lucha no es contra carne, dice la palabra de Dios, que es la lucha contra el enemigo de las tinieblas, y nuestras armas son poderosas, que es la palabra de Dios. Otro televidente comenta: quiero que tomen en cuenta lo de la jubilación tardía en el diálogo, porque esto causará desempleo de jóvenes. Además, el personal de la salud se desvela y trabaja duro, ganan poco porque no dialogan jubilar a los profesores a los 60 años. Y otro televidente: buenos días, todo esto lo comenzaron las turbas danielistas el miércoles cuando apedrearon a la UCA y golpearon a los ancianos, porque en sus dos mensajes Daniel no se pronunció respecto a la censura de los medios, porque la policía actúa contra los estudiantes y las manifestaciones cuando se da la otra manifestación paramilitar del gobierno. Otro televidente dice: lógica, si los estudiantes están acorralados por la policía en las universidades, ¿cómo es que están robando a los palí? Hay fotos donde hay policía a un lado de los vándalos, ¿cómo es eso? Otro más: ¿por qué no mejoramos la atención en las clínicas privadas mal llamadas previsionales? Y buenos días, señores. A este dice: soy cristiana evangélica y el pueblo evangélico está unido orando y clamando por lo sucedido, y yo personalmente no estoy de acuerdo con el saqueo, porque los estudiantes están protestando por una causa justa y hay muchos que aprovechan para delinquir y después, por causa de ellos, nos afectan a todos como nicaragüenses, ya que somos nosotros mismos los perjudicados. Y gracias a Dios por hacer el diálogo por la paz. El señor que conduce de Links, me gusta, tratemos todos a aterrizar sobre las medidas del fondo, que es el que nos tiene en esto, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, efectivamente son opiniones de ciudadanos que creo que están actuando con mucha preocupación y quieren aportar, y hay testimonios como que hemos leído de hermanas y hermanos evangélicos que están orando, y vamos a continuar en esta tarea, en esta dinámica. Es parte de nuestra responsabilidad. Aquí no todos podemos hacer lo mismo. La palabra dice: no todos somos mano, no todos somos pie, no todos somos ojo. Lo importante es que todos conformemos y seamos parte del cuerpo de Cristo. Aquí unos ayudan de otra manera, otros de otro. Lo importante es que construyamos a este gran edificio, a esta Nicaragua tan linda que Dios nos ha regalado, y que no podemos desfigurar el rostro de esta Nicaragua que tanto amamos. A mí me impresiona escuchar a extranjeros que a veces pareciera que aman más a Nicaragua que muchos de nosotros, y que están aquí luchando con nosotros, aportando no solamente con sus recursos económicos, sino también con sus ideas. Yo creo que este es momento de demostrar qué tanto amamos nosotros a este país. Así como debemos de demostrar el amor por nuestros padres, demostrar el amor por este país. Yo creo que el amor por Nicaragua nos ayudará a que cualquier rencor, a cualquier raíz de amargura quede soterrada, y que podamos avanzar en base a eso, con claridad, con transparencia, con sinceridad, con responsabilidad, y avanzando en esta situación. Yo creo que el llamado que yo haría en este momento es que todos nosotros, estemos donde estemos, contribuyamos como hombres y mujeres de fe, demostrando el amor que tenemos para este país, y que luchemos por el bien común. Y gracias por los hermanos que han manifestado que la Iglesia Evangélica está presente y que van a seguir orando en este momento por todos aquellos que están en una posición donde deben aportar, y el que no aporta con ideas, que lo haga con oraciones, que lo haga con trabajo. Y eso realmente al final de la historia nosotros vamos a decir: bueno, Señor, gracias porque nos sacaste de esta situación, porque tenemos que darle gracias a Dios en primer lugar y pedirle a Él que nos guíe con sabiduría para actuar en estos momentos. Tengo más preguntas de los estimables televidentes esta mañana. Muchas gracias a ustedes por estar participando en el programa. Todos, de alguna forma, es importante
aportar para que se calmen las pasiones, reconociendo que todos tenemos la libertad y el derecho de manifestarnos, expresarnos, movilizarnos, la Constitución nos lo garantiza, hacerlo de forma pacífica, contribuir a no destruir el país que nos ha costado tanto llegar hasta donde estamos, no perder la paz, he insistido mucho porque tenemos 30 años de estar viviendo en paz y la vamos a perder y derrumbar de la noche a la mañana, no darle la oportunidad al narcotráfico, al crimen organizado internacional, no convertirnos en el cuadrilátero de Centroamérica, el cuarto país que se meta a una vorágine de violencia donde todos vamos a salir perdiendo. Incluso aunque todos estos daños y toda esta situación que pasó esta semana, nos va a costar mucho restaurar la imagen de Nicaragua, ha sido muy dañada la imagen internacional, sobre todo comenzar un proceso de sanamiento interno y después de imagen internacional. Antes de irnos, otras preguntas, comentarios de los estimables televidentes. En León el ambiente está tranquilo, triste, tal vez el ambiente de esperar lo que va a pasar en las próximas 24 horas, hay nervios todavía en el ambiente, es señal que vamos por buen camino para cambiar lo sucedido. Otro televidente dice, buenos días, mi estimado, por el amor a Dios no nos equivoquemos, hay un plan de los opositores que no pueden ganar a Daniel y quieren quitarlo a como sea, entonces usan a los jóvenes para tal fin. Otro televidente dice, buenos días, ¿cómo le voy a creer al presidente si nunca dijo que las medidas que no tomó ayer las iba a publicar en la Gaceta, como está el decreto del INSS? Yo soy católico, pero reconozco que los evangélicos han ayudado mucho en estas horas de angustia. Ciertos miembros de la cúpula católica han tomado partido de una manera abierta a favor de la ultraderecha. Esos son los comentarios. Quiero decirle al estimable televidente que habla del decreto del INSS. Dicen los expertos en derecho que las cosas se deshacen así como se hacen en derecho. Así es que una nueva resolución del Consejo Directivo ha anulado el otro en base a las facultades que tiene el INSS. Quiere decir que el diario, lo que se publicó en la Gaceta está anulado. En 2 minutos, su comentario final. Bueno, creo que tenemos que saludar a todos aquellos hermanos que están contribuyendo a la paz y que están en medio del dolor avanzando, estableciendo un antes y un después. Yo creo que esta semana quedará marcada en la historia de nuestro país como una semana de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha zozobra, pero no podemos quedarnos atrapados en el ayer. Tenemos que mirar hacia adelante y avanzar con fe y optimismo. Lo peor que podemos hacer es seguir atrapados en una situación de violencia. Yo creo que tenemos que establecer a lo mejor nuevos parámetros a nivel nacional. Cuando nosotros pensábamos que las pandillas en este país estaban de alguna manera controladas, vimos en esta semana cómo resucitaron, cómo resurgieron. Y esto debe preocuparnos a todos, a los pastores, a los sacerdotes. Sabemos que hay pastores y sacerdotes que trabajan muy de cerca en la reconciliación en sus barrios, entre pandillas, para ayudar a esta reconciliación. Pero creo que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Hay una fuerza de jóvenes y adultos en este país que está ahí con una acción de cizaña y de dolor, pero hay que trabajarlo con el testimonio, con la palabra, con la oración, con el consejo, y los padres tenemos una gran responsabilidad. No permitamos que nuestros hijos puedan hacer aquello que no es correcto, démosle los consejos necesarios, tomemos las medidas necesarias y entre todos contribuyamos en nuestra comunidad, en nuestro barrio, para que los niveles de paz, para que el orden sea restablecido, el respeto sea restablecido y sigamos trabajando ese tejido social en base al amor y la reconciliación. Muchas gracias al reverendo Miguel Ángel Casco. Solo un mensaje que quiero leer de un estimable televidente, no quiero desperdiciarlo. Lo felicito por su programa y también al pastor que tiene a su lado, se le nota un gran espíritu cristiano, ya que no pierde la calma las ofensas del público. Y yo soy católica, pero reconozco los errores de nuestra iglesia. Recordemos que ni Dios dio satisfacción a todo el mundo. Ojalá que todos vieran los consejos que están transmitiendo, que todo es bien cierto, la tecnología le está haciendo mucho daño a la juventud. Muchas gracias, nosotros nos vamos, nos veremos mañana. Paz, 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 contribuyamos para la paz a Nicaragua. Nos veremos mañana, que tengan un feliz día.
Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo